y la forma iónica. La forma iónica se llama ion dipolar o también se le puede decir eswitterión. ¿Listo? Recuerda que el eswitterión es en un medio acuoso. Ahora, hablar de aminoácido es hablar de muchos. Recuerda que aminoácidos existen muchos en la naturaleza, pero de esos muchos, los más importantes son 20. Ya, 20 aminoácidos son los más importantes. Y esos 20 aminoácidos se agrupan en dos equipos. Tenemos los aminoácidos esenciales y tenemos a los aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos esenciales, ¿qué características tienen? Por ejemplo, son 10 diferentes. Recuerda que tu cuerpo no lo puede sintetizar, por lo tanto, tú tienes que obtenerlo por medio de la alimentación, por medio de los alimentos. Por eso se dice que se obtiene por la dieta. Ahora, ¿cómo te vas a acordar esos 10? Hay una mnemotecnia. Hay una mnemotecnia para que tú te acuerdes. Simplemente, ¿qué es lo que vas a decir? Valerie me hizo feliz y triste. Con eso ya te vas a acordar de 8 aminoácidos. ¿Cuáles son esos aminoácidos? Por ejemplo, vendría a ser de qué? De valina. La le vendría a ser la leucina. Me de metionina. Iso de isoleucina. Fe de fenilalanina. La lis de lisina. La tri vendría a ser el aminoácido llamado triptófano. Y tre, la treonina. ¿Ya? Hasta ahí tienes 8 aminoácidos. Y los dos que faltan, ¿quiénes son? Ahí tienes a la arginina y a la histidina. Y justamente eso te lo voy a colocar por aquí. Ahí está, mira. Esa viene a ser la estructura completa, la estructura química de qué. ¿De qué? De la valina. Ahí tenemos a la valina. Ya luego, por acá tenemos a la leucina. Ya, valina, leucina. Tenemos por aquí a la metionina. Ahí sigue la frase. Valerie, me. Ya, hasta ahí. Tenemos 3 aminoácidos. ¿Este aminoácido cuál sería? Isoleucina. Luego, ¿la fe de qué vendría, chicos? La fe era de qué? De fenilalanina. La fenilalanina. La lis era de lisina. La tri, la tri es de triptófano. La tre, la tre es de treonina. Ya, de treonina. ¿Dónde está la treonina? Está por ahí. Y por último tenemos a ellos dos, a la arginina y a la histidina. ¿Por qué están de un color diferente? A ver, quiero leer tu comentario. ¿Por qué a la arginina y a la histidina te puse de un fondo de color verde? ¿Por qué? Coméntame. La arginina y la histidina, ¿por qué están de un color diferente? Excelente, así es. Estás en lo cierto. Recuerda que la arginina y la histidina son aminoácidos semi-esenciales. ¿Eso qué significa? Que pueden ser esenciales y también pueden ser no esenciales. ¿Listo? Por eso es que está de otro color. Recuerda, la arginina y la histidina son los aminoácidos semi-esenciales. Ahora, por aquí vamos a conocer a los aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos no esenciales también son ¿cuánto? 10 aminoácidos. A diferencia de los aminoácidos esenciales, esta sí tu organismo
lo puede producir, lo puede sintetizar. Bien. Ahora, ¿hay una mnemotecnia? Sí, para que te acuerdes 6 de ellas. ¿Cuál es? Si Alan se pegó un tiro, ¿ya? Sí, vendría a ser ¿quién? La cisteína, Alan de alanina, C de serina, P de prolina, G de glicina, tiro de tirosina, ya de tirosina. Y los últimos 4, 2 son ácidos, el ácido glutámico y el ácido aspartico. Los dos últimos que faltan se parecen mucho. Vamos a conocerlo por aquí, mira. Ahí tenemos a la alanina, tenemos por aquí a la prolina, tenemos por aquí a la serina, a la glicina, a la glutamina, tenemos a la asparagina, por aquí el aspartato o el ácido aspartico, tenemos por aquí a la tirosina, a la cisteína, al glutamato o el ácido glutámico. Recuerda, el aspartato y glutamato son ácidos, ¿ya? Se le puede decir aspartato o simplemente ácido aspartico. El glutamato o ácido glutámico. ¿Qué más? Una notita por acá. Si tú te has dado cuenta, en todos los aminoácidos has visto una letra L al inicio del nombre. ¿Qué es lo que representa esa letra L? Ahí está. Recuerda que el aminoácido puede existir de dos tipos, ya la configuración L y la configuración D, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Simplemente es la posición del grupo amino, ya es la posición del grupo amino. Si el grupo amino está a la izquierda, se usa la letra L para nombrar a ese aminoácido. Si el grupo amino está a la derecha, se usa la letra D. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Recuerda que la configuración L son los aminoácidos naturales y de esa forma es la que se encuentra ¿dónde? En los seres vivos. Mientras que la configuración D es la menos común, de hecho existen muy poquitas, y ese aminoácido con esa configuración cumple pues una función muy específica. Bien, ahí tienes las dos configuraciones, la L y la D. Y por aquí tienes un poquito de la vista general de los aminoácidos. Recuerda que tenemos aminoácidos aromáticos, tenemos los polares, tenemos los alifáticos, tenemos los ácidos, aminoácidos ácidos, ya tenemos también aminoácidos básicos y de cadena o de cadena lateral especial. Ya chicos, ahí está. Ahora, ¿cómo ocurre la formación del enlace peptídico? Ahí está. Recuerda que vas a tener dos aminoácidos. Esos aminoácidos, para formar cadenas, tienen que unirse. Ya tienen que unirse. ¿Mediante qué enlace se unen esos aminoácidos? Mediante el enlace peptídico. Ya mediante el enlace peptídico. Ahora, ahí observas, no sé si puedo usar un puntero láser. Sí, ¿no? Sí se nota, ¿cierto? Ya acá está, mira. Esta estructura, esto de aquí, viene a ser la representación de un aminoácido. Y esta de aquí viene a ser otro aminoácido. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Se van a juntar ellos dos. Se juntan ellos dos. ¿Y qué se libera para formar ese enlace? Se libera una molécula de agua. Ya se libera una molécula de agua. Simplemente ahí para que tengas en tu mente. Cuando ocurre la formación de enlace en todas las biomoléculas orgánicas, siempre se va a liberar una molécula de agua.
por un proceso llamado condensación. Por ejemplo, cuando se formó el enlace glucosídico, que se liberaba agua. Cuando se formó el enlace éster, cuando se unía el alcohol con el ácido graso, que se liberaba agua. Ahora, en este caso, cuando se forma el enlace peptídico, que se libera agua. Cuando se forma el enlace fosfodiéster para unir dos nucleótidos, que se va a liberar agua. Recuerda, para formar el enlace, necesariamente tiene que liberarse agua. Ahora, después de que se libera agua, ¿cómo queda el enlace? El enlace peptídico se une directamente a este carbono del grupo carboxilo y a este nitrógeno que formaba parte del grupo amino. Ahí está. Y justamente este que te estoy indicando vendría a ser el enlace peptídico, ¿ya? Esta vendría a ser el enlace peptídico. Ahora, recuerda, si, si dos aminoácidos se unen, ¿ya? Unes dos aminoácidos, a eso ¿cómo lo vas a llamar? Dipéptido. Si tú unes tres aminoácidos, tripéptido. Si tú unes de 3 a 10 aminoácidos, a eso ¿cómo lo vas a llamar? Oligopéptido. Si tú unes, por ejemplo, más de 10 aminoácidos, eso vendría a ser polipéptido. Si tú unes más de 50 aminoácidos, ¿eso cómo se llama? Se llama proteína. Ya recuerda, ¿cuántos aminoácidos tienen que unirse para que sean consideradas proteína? 51 a más. Ya por eso te dice más de 50. ¿Cuál es la proteína más chiquitita? La insulina. Ya la insulina es la proteína más pequeña que presenta ¿cuántos aminoácidos en su estructura? Solamente 51. Así es, 51. Ahora, continuemos por aquí. Clasificación de las proteínas. Ya vamos a clasificar a las proteínas. Las proteínas se pueden clasificar de tres maneras distintas. ¿Ya? Tenemos la clasificación por su composición química. Por su composición nosotros tenemos dos grupos de proteínas. Ya tenemos a las holoproteínas y las heteroproteínas. En las holoproteínas son las proteínas simples. Estas proteínas en su estructura solamente van a presentar aminoácido nada más, solo aminoácido. Por aquí vamos a conocer algunos ejemplos de estas proteínas. Por ejemplo, ahí tienes a la albúmina, ¿ya? A la albúmina. Tienes por ahí a la miosina. Recuerda que las funciones ya lo hemos comentado, ya solamente lo vamos a mencionar nada más. Ya tienes a la miosina que se encuentra en los músculos junto a la actina. ¿Ya qué más? Tenemos a la fibrina. Ya recuerda que la fibrina ya viene, participa junto a los plaquetas para realizar el tampón en las heridas, la que era en las plumas, en el cabello, ya en las pezuñas o llamados cascos en caso de los animales. También ahí está el colágeno, ya el colágeno también es una holoproteína, ya que está solamente formada por aminoácidos. Ahí también tienes a las histonas, ya tienes a la oxitocina, tienes por ahí también a la prolactina. Ellos dos últimos son hormonas. ¿Ya qué más? Tenemos por aquí al glucagón, ya al glucagón. Recuerda que el glucagón levanta los niveles de azúcar en la sangre. La insulina reduce los niveles de glucosa en la sangre. La tubulina. Recuerda que la tubulina forma parte, por ejemplo, del flagelo, de los cilios. También participa en el ciclo celular.
ya formando el famoso uso acromático. ¿Qué más? Ahora, por aquí, la segunda agrupación de estas proteínas se llaman heteroproteínas o también proteínas conjugadas. Estas proteínas, aparte de tener aminoácidos, va a presentar otro grupo prostético, tiene que ser diferente a las proteínas. Por ejemplo, tenemos a las hemoproteínas o también llamadas cromoproteínas. En este caso, ¿qué se une? El grupo hemo más la proteína. Dentro, ¿qué ejemplos tenemos? Tenemos a la hemoglobina, tenemos a la mioglobina y por aquí también tenemos al citocromos. ¿Ya? Ellos vienen a ser cromoproteínas o también llamadas hemoproteínas. Por aquí también tenemos a las fosfoproteínas. El grupo prostético vendría a ser el fosfato unido. Fosfato sería grupo prostético y proteína, pues, por aminoácidos. La unión, heteroproteína. ¿Cuáles son los fosfoproteínas? Tenemos a la caseína, la reserva de la leche o productos lácteos. También tenemos por aquí a la vitelina, que forma parte del vitelo. ¿Qué más? Tenemos por aquí a las lipoproteínas. Son proteínas unidos a los lípidos. Ya recuerda que ellos transportan lípidos. Luego tenemos a las glucoproteínas. Los glúcidos más proteínas. ¿Ya? Glúcido más proteínas. Ejemplo de ello tenemos por aquí a los anticuerpos. ¿Ya? Anticuerpos. ¿Qué más? Tenemos a los interferones. Tenemos por aquí también a la mucina, ¿ya? Ahí tenemos a la mucina. ¿Qué más? Tenemos a la ciclina. Recuerda que la ciclina participa ¿dónde? Participa en el ciclo celular. También tenemos las nucleoproteínas, ¿ya? Las nucleoproteínas, por ejemplo, el nucleosoma. Tenemos por aquí a los ribosomas también, ya que son parte de las proteínas conjugadas, ya las proteínas conjugadas. Ahora vamos a clasificar según su forma o por su forma. Recuerda que por su forma nosotros tenemos dos tipos, a las fibrosas y a las proteínas globulares. Las proteínas fibrosas son proteínas que presentan una forma alargada, ¿ya? Una forma alargada. Ellas son insolubles en agua por su alto contenido de aminoácidos. Cumplen generalmente una función estructural. Entonces, como ejemplo tenemos a la queratina. Recuerda que la queratina forma estructuras, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos por aquí al colágeno. Ya el colágeno se encuentra en tendones, cartílagos, vasos sanguíneos, se encuentra también en la piel, ¿ya? Otra proteína fibrosa. Tenemos por ahí a la elastina. La elastina forma parte del tejido conectivo elástico. Otra proteína fibrosa tienes a la fibroína. La fibroína, ¿dónde la encontrabas? Formando la seda, ¿cierto? O sea, en la tela de araña, en el capullo, etc. Tenemos también la fibrina. Ya la fibrina participaba en la coagulación sanguínea junto a los trombocitos. Tenemos por aquí la miocina. La miocina tú lo encuentras en los músculos y es el filamento más grueso. Ahora, por aquí tenemos a las proteínas globulares. Las proteínas globulares tienen una forma esférica o también se le puede decir una forma compacta. Ellas son solubles en agua, ya son solubles en agua,
y ellas cumplen diversas funciones. Puede ser función de transporte, función enzimática, función hormonal, entre otros. Por ejemplo, tenemos aquí a las histonas. Las histonas se encargan de organizar, empaquetar el ADN. ¿Qué más? Anticuerpos. Estas nos defienden de las bacterias. Ya nos defienden de las bacterias. Tenemos a los interferones. Recuerda que ellos evitaban que los virus se replicaran, ¿no? Y luego tenemos por aquí enzimas. Enzimas son biocatalizadores, aceleran procesos bioquímicos. Ahí tenemos, por ejemplo, de tipo hidrolasas, las oxidasas, las ligasas. También tenemos a las tubulinas. Ya las tubulinas forman parte del uso acromático, parte de los cilios, los flagelos, los centriolos. Y también, como te estaba comentando, ellas desempeñan función hormonal, ¿ya? Función hormonal. Y tienes demasiadas hormonas, ¿ya? Tienes a la insulina, glucagón, la hormona del crecimiento, prolactina, tirotropina, entre otras hormonas que tienen funciones específicas. También hay por aquí las prolaminas. Las prolaminas son proteínas de reserva. Proteínas de reserva. Ahora, por aquí, la última clasificación de las proteínas es según su estructura. Según su estructura, nosotros tenemos 4 tipos de proteínas. Proteínas primarias, proteínas secundarias, proteínas terciarias y las proteínas cuaternarias. Tenemos por aquí a la proteína primaria. La proteína primaria, si tú observas por ahí en el dibujo, es una proteína que tiene una forma de collar de perlas. En una forma también se podría decir de un rosario, ¿ya? Cada pequeña esferita que tú observas vendría a ser un aminoácido. Pero ese aminoácido, ¿recuerdas mediante qué enlace estaban unidas? ¿Mediante qué enlace? Mediante el enlace peptídico. Y ejemplo de una proteína con estructura primaria vendría a ser la insulina. Lo que te comentaba, ¿no? La proteína más corta, la proteína chiquitita, formada solamente de 51 aminoácidos. Ahora vamos por aquí con una estructura secundaria. Una proteína con estructura secundaria. De hecho, tenemos 2 formas. Ya tenemos a la alfa hélice y tenemos por aquí a la beta plegada. Ya, a la alfa hélice y la beta plegada. Ejemplo de la alfa hélice tienes a la queratina. Ejemplo de la beta hélice, perdón, aquí sería beta plegada, chicos. Mil disculpitas. A ver, se me pasó el tipeo por aquí. Ahí está. Vendría a ser la beta plegada. Alfa hélice y beta plegada. Ejemplo tienes a la fibroína de la tela de araña. Recuerda que aquí va a participar el enlace peptídico que le encontrabas en la estructura primaria. Y luego, ¿por qué obtienen esta forma? Porque participa otro enlace adicional. ¿Y cuál es ese enlace? Es la que tú estás observando. Ya por aquí, mira. ¿Qué es lo que estás observando aquí? Hidrógeno, hidrógeno. Se están enlazando, mira, tanto en la beta plegada como también en la alfa hélice. A ese enlace, ¿cómo se le llama? El enlace puentes de hidrógeno. Ya recuerda que en la estructura secundaria tú vas a presentar
dos enlaces, peptídico y puentes de hidrógeno. Ahora, por aquí tienes con una estructura terciaria. Con estructura terciaria tienes una proteína ya un poco compleja, con una estructura tridimensional. Ya, una estructura tridimensional. Ejemplo, tienes por ahí a la mioglobina. ¿Cuáles son los enlaces que participan en esta estructura terciaria? Tienes al enlace peptídico, tienes al enlace puentes de hidrógeno y una enzima más. Perdón, un enlace más. ¿Cómo se llama ese enlace? Formada justamente por los azufres. El enlace puente disulfuro. Ya el enlace disulfuro, puente disulfuro también lo puedes llamar. Recuerda que esta estructura es la estructura de la proteína más estable. Y hasta ahora, yo sé que tú te estás preguntando o sabes que las proteínas son muy buenas para tu salud. O sea, las proteínas son beneficiosas, ¿cierto? Yo te voy a comentar que no todas las proteínas son buenas. Hay proteínas que también te pueden causar daño, pero no porque ellos lo quieran, sino que durante su plegamiento, o sea, durante la formación de su estructura tridimensional, estas proteínas no se han plegado de manera adecuada. A estas proteínas, ¿cómo se le llaman? A estas proteínas que causan enfermedades o que las proteínas que te causan daño, se le llaman priones. ¿Qué son los priones? Es la forma anómala de la proteína que causa daño a un organismo. ¿Ya? Recuerda que no todas las proteínas son buenas, sino que también hay un grupito que debido a su mal plegamiento te puede causar daños. Bien, ahora, con la estructura cuaternaria tenemos una proteína ya muy compleja. Aquí, por ejemplo, tenemos a la hemoglobina como ejemplo. Y a todo ese conjunto tú lo puedes llamar protómero, ¿ya? Lo puedes llamar protómero. ¿Qué enlaces están presentes en la estructura cuaternaria? El peptídico, el puente de hidrógeno, el puente disulfuro y uno más, las famosas fuerzas de Van der Waals. Ya recuerda, ahí tienes las cuatro estructuras de la proteína. Ya las cuatro estructuras de la proteína. Ahora, una proteína puede perder sus funciones. Claro que sí, puede perder sus funciones. A ese proceso, ¿cómo se le llama? Desnaturalización. ¿Qué viene a ser la desnaturalización de una proteína? Viene a ser el cambio de estructura tridimensional de una proteína. Al desnaturalizar una proteína, esta pierde sus características, sus propiedades. ¿Y la proteína cómo se desnaturaliza? Por ejemplo, a altas temperaturas, también por el cambio brusco del pH. ¿Ya? Por el pH también se puede desnaturalizar. Es por eso que los virus, recuerda que los virus están formadas por dos biomoléculas orgánicas y una de ellas es la proteína. Es por ello que los virus a altas temperaturas, ellas mueren. Al ser proteínas, ellas se desnaturalizan, ya se desnaturalizan. Por eso que los virus presentan una característica de ser termosensibles, ya ellos son termosensibles. Un ejemplo de tu vida cotidiana. Quizás alguna vez has preparado tu plato, ya un plato llamado rice and egg, o sea, tu arroz con huevo. Antes de freír tu huevo, tú habrás observado que la clara de ese huevo presenta un rasgo o una característica transparente, translúcido. Pero ¿qué pasa con esa clara después de freírlo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que observas? Que esa clara
que antes era transparente, ahora ¿cómo se ve? Opaco. Ahora ya no es transparente. ¿Qué ocurrió en ese proceso? Ocurrió una desnaturalización. ¿Y qué pasó? La proteína que se encontraba en el huevo se ha desnaturalizado y ha perdido sus funciones. Bien, jovencitos, en eso consiste la desnaturalización. ¿Toda proteína se desnaturalizará? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Todas las 4 estructuras de las proteínas se desnaturalizan? Coméntame sí o no. ¿O sí? Ya, yo te voy a explicar por aquí, para que lo tengas clarito. Recuerda que una desnaturalizar, entre comillas, significa romper enlaces, ya, romper enlaces. Al romper ese enlace, tiene que seguir siendo proteína, pero con una estructura inferior. Bien, por ejemplo, la cuaternaria, al desnaturalizar, puede volverse terciaria, sí, porque al desnaturalizar la cuaternaria, ¿qué es lo que vas a romper? Las fuerzas de Van der Waals, mientras que los otros enlaces se van a mantener constantes. Ahora, en la proteína terciaria, ¿lo puedes desnaturalizar? Sí. Quitas el enlace disulfuro. Ahora, la secundaria, ¿lo puedes desnaturalizar? Sí. Cortas el enlace puentes de hidrógeno. Ahora, ¿qué pasa con la proteína que tiene, que tiene una estructura primaria? Solamente recuerda que presentaba el enlace peptídico. ¿Qué pasa si cortas ese enlace? Ya no sería proteína. ¿Qué sería? Aminoácidos. Es por ello que la proteína primaria no se puede desnaturalizar porque dejaría de ser proteína. Ya se convertiría en sus unidades que vendrían a ser los aminoácidos. Bien, jovencitos, hasta ahí es el tema de proteínas. Ahora, pasamos por aquí con la siguiente, los ácidos nucleicos. Ya, los ácidos nucleicos. Recuerda que los ácidos nucleicos son biomoléculas quinarias. ¿Qué significa eso? Significa que ellas están formadas por 5 elementos diferentes. Ahí tienes al CHOMP, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Ahora, ¿cómo se llama la unidad de los ácidos nucleicos? El famoso nucleótido, ya el nucleótido. Esos nucleótidos, ¿mediante qué enlace se unen? Mediante el enlace fosfodiéster. ¿Qué más? ¿Existen tipos de ácidos nucleicos? Sí. ¿Cuáles son? ADN y el ARN. Ya el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. ¿Qué más? La ubicación de los ácidos nucleicos lo puedes encontrar en el núcleo de una célula, en algunas organelas, por ejemplo, como las mitocondrias, el cloroplasto, un organoide llamado ribosoma, ahí estaría presente ¿quién? ARN, por ejemplo. Ahora, vamos un poquito a conocer de cómo fue su historia de los ácidos nucleicos, porque anteriormente no se llamaba ácido nucleico, tenía otro nombre cuando fue recientemente descubierto, ya tenía otro nombre. Por ejemplo, el primer personaje del que vamos a hablar es Friedrich Miescher, ¿ya? ¿Qué hace este señor? Este señor descubre a la nucleína. ¿Dónde? En los leucocitos del esperma del salmón. Salmón es un pez. En esa época, pues, se usaba bastante para realizar estudios. Entonces, en este salmón, en sus leucocitos, ¿qué encuentra él? El material genético. ¿Ya? Encuentra el material genético. ¿Dónde? En el centro. Encuentra en el núcleo. Por eso lo llamó nucleína.
¿ya? Este sería el nombre antiguo de los ácidos nucleicos. ¿Quién más? Por aquí, por ejemplo, tenemos a Kossel. Ya Kossel descubre a las bases nitrogenadas. Y recuerda que las bases nitrogenadas se clasifican en bases purinas o las púricas y las bases pirimidinas. ¿Ya? ¿Quién descubre ello? Kossel. Ya Kossel descubre. Luego tenemos a Pobus. Pobus Leven. Él descubre a los azúcares. ¿A los azúcares de quién? De los ácidos nucleicos. Por ejemplo, ribosa para el ARN y la desoxirribosa para el ADN. ¿Qué más? Tenemos a Chargaff. Chargaff propone una ley. ¿Cómo se llama esa ley? Ley de Chargaff. ¿De qué nos habla esa ley de Chargaff? Nos habla acerca de la complementariedad de las bases. Ya él nos dice lo siguiente, que las bases nitrogenadas purinas deben ser igual a las bases nitrogenadas pirimidinas. O sea, la adenina más la guanina es igual a ¿quién? A la citosina más la timina. Entonces nosotros podemos decir lo siguiente. La adenina es igual a timina y la guanina es igual a citosina. Ejemplo, porque hay problemas en tu libro. Si la adenina valiera 10%, ¿cuánto valdría la timina? 10%. ¿Por qué? Porque son iguales. Si la citosina valiera 23%, ¿cuánto valdría la guanina? 23%, porque son iguales, la misma cantidad. Ahora, si a ti te preguntan, ¿cuánto por ciento representa las bases nitrogenadas purinas o las pirimidinas? 50-50. Mira por acá, o sea, la suma de la adenina más la guanina viene a ser las bases púricas o las purinas, es 50% y la suma de ellos es el otro 50%. Cuando sumas las 4 bases nitrogenadas, ¿cuánto debe darte? Te debe dar el 100%. Ahora, continúa por aquí. Tenemos a Avery, MacLeod y MC Ellos hablan pues de que el ADN viene a ser el material genético. Eso lo llegan a esa conclusión después de haber realizado el experimento en unas bacterias. ¿Ya? Luego tenemos por ahí a algunos personajes más, de los cuales hay que recalcar a Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. ¿Qué hacen estas dos señoras? Ellas estaban encargados del famoso proyecto de la fotografía 51. ¿En qué consistía esa fotografía 51? En tomar la primera foto de los ácidos nucleicos. Pero ¿quién te propone el modelo de la doble hélice del ADN? Watson y Crick. Ellos solamente realizaron su estudio de manera independiente y propusieron ese modelo. No. ¿Quién le facilitó este archivo confidencial a James Watson? Maurice Wilkins. Ya Maurice Wilkins era amigo de James Watson, pero el que lideraba este proyecto de la fotografía 51 era Rosalind. Entonces, Maurice le facilitó todo el documento, ya todo el proyecto de la fotografía 51 y gracias a ello, James Watson junto a Francis Crick proponen el modelo de la doble hélice del ADN que nosotros conocemos actualmente. Ahora, ¿por qué es importante los ácidos nucleicos? Importancia. Mira, tenemos aquí a la oveja. Hey, pregunta, cuál fue la oveja, la primera oveja clonada? ¿Cómo se llama? A ver, te escucho, te escucho. Yo sé que tú lo sabes. ¿Cómo se llama la oveja clonada?
Ya, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Excelente, así es. ¿Cómo se llama la primera oveja clonada? Así es, la oveja Dolly. La oveja Dolly. Y ahí tienes a la oveja Dolly. ¿Ya? Vamos a recalcar por aquí. Recuerda que los ácidos nucleicos almacenan la información genética. ¿Qué significa eso? Que va a guardar tu código genético de todo, tus instrucciones. Imagínate que son instrucciones para que tú seas un individuo completo, ¿ya? Ese vendría a ser tu información genética. ¿Para qué más son importantes? Para la expresión genética, ¿ya? La expresión genética. ¿Quién se encarga de expresar esa información genética? El ARN. Así es, mediante un proceso llamado síntesis de la proteína o la traducción de la proteína. ¿Para qué más es importante? Para la herencia, ¿ya? Para la herencia. Recuerda que ese material genético o esa información genética se va a transmitir a la descendencia. Por ejemplo, tu información genética tú lo vas a transmitir hacia tus hijos, ¿ya? ¿Qué más? Es importante para la evolución. Recuerda que cuando una especie evoluciona, ese cambio, ¿dónde se guarda? ¿Dónde se guarda ese cambio ocurrido gracias a la evolución? En el material genético, ¿ya? En el ADN. ¿Qué más? Para la regulación celular. También para ello es importante, ya que ellos van a controlar el metabolismo, la función de todo. ¿Ya? Listo. Ahora, justamente por aquí te voy a hablar cómo fue ese proceso de la clonación de la oveja Dolly. ¿Ya? Clonación. ¿Qué es la clonación? Es un proceso por el cual se consigue de forma asexual un individuo. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer clon no natural? Obviamente artificial, porque se llama artificial porque el mano del hombre ha participado, pues, ¿no? En este caso fue la oveja Dolly. Ahí está la oveja Dolly. Por aquí tenemos, mira, a la oveja finlandesa. Aquí tenemos a la primera ovejita, la oveja finlandesa. ¿Qué hacen? ¿Qué le sacan a esta oveja? Le van a sacar una célula. Ahí está. Un núcleo necesario. ¿Ya? Van a obtener la célula mamaria, una célula somática. Después, ¿qué es lo que hicieron esos científicos? Extraen de esa célula, que extraen solamente el núcleo. ¿Ya? Extraen el núcleo. Y luego de otra oveja, una oveja diferente, la oveja escocesa de cara negra, acá está, mira, son ovejas diferentes. ¿Qué es lo que van a obtener de esta oveja? Lo mismo, van a sacarle una célula, ahí está, sacan una célula, pero aquí le van a quitar el núcleo. Ya lo van a quitar, mira, este N le van a sacar. Ahí está, lo sacan. Una vez sacado ese núcleo, ¿con qué solamente se va a quedar? Con el citoplasma. Ahí está. Va a quedar un espacio vacío, mira. Luego, ¿qué es lo que va a pasar? Estoy aquí, sube por aquí y luego se va a unir con ese núcleo. Ahí está, mira. Transferencia del núcleo, mira. Obtuviste esta célula. Ahora, luego, ¿qué le agregaron ellos? Una pequeña descarga, una pequeña descarga. Luego, para el desarrollo de esta célula, se necesita ¿de qué? De una madre. Entonces, tomaron otra ovejita por aquí, la oveja escocesa, como una madre sustituta. Ya, ahí está la oveja escocesa. Y colocaron
esta célula dentro de la oveja para el desarrollo de ella. Y posteriormente, ¿qué es lo que se obtuvo? Una oveja, ¿ya? Esta oveja, ¿cómo se llama? Dolly. Pero la pregunta, muchachos, mira, ¿cómo era, de qué oveja obtuviste el núcleo de una oveja finlandesa? ¿Y el citoplasma de qué oveja usaste? De una oveja escocesa. Y a la célula formada, ¿en qué ovejita lo pusiste? En una oveja escocesa. ¿Y el hijo cómo nació? Una oveja finlandesa. Y gracias a este resultado es que se llega a la conclusión también, pues, ¿no? Que era muy posible que la clonación no solamente ocurra en animales, sino también en quienes, en los seres humanos. Un proyecto, sí, un proyecto, pero que posteriormente quedó prohibido, porque ponte que empiecen a clonar humanos. Imagínate nada más cómo sería el mundo. Ahora, hablando de Dolly. ¿Cuándo nació Dolly? 5 de julio de 1996, cuando muere un 14 de febrero del 2003. Justamente iniciando, ¿no? El nuevo año de la generación 2000. Ahora, ¿por qué científicos fue realizado esta clonación de la oveja Dolly? Por Ian Wilmut y por Campbell. Y justamente este personaje, Campbell, es autor de libros de biología muy conocidos. Obviamente hablamos de libros universitarios, ¿ya? Ahora, continuamos por acá porque no vamos a terminar sino. Nucleótidos. Recuerda que el ácido nucleico está unida por muchos nucleótidos. El nucleótido tiene 3 componentes, ¿ya? Ahí tienes el primer componente. ¿Qué es lo que estás observando ahí? Un azúcar. ¿De cuántos carbonos? De 5 carbonos. Recuerda que el azúcar del ARN, ¿cómo se llama? Ribosa. Azúcar del ADN, desoxirribosa. Ese azúcar, ¿con qué se va a unir? Con un grupo fosfato, ¿ya? Con un grupo fosfato. Ahora, en este lado se une ¿con quién? Con una base nitrogenada, así es. Pero recuerda que las bases nitrogenadas se pueden clasificar en 2 grupos, las purinas y las pirimidinas. Ahí están. Dentro de las purinas, recuerda que las purinas presentan ¿cuántos anillos? 2 anillos. Y dentro de ella tenemos a la adenina y tenemos a la guanina, el famoso AG. Ya las purinas, acuérdate del AG, adenina, guanina. Y el otro es pirimidinas. Las pirimidinas, dentro de ella se encuentran 3 bases nitrogenadas y solamente presentan un anillo nada más, un anillo heterocíclico, ya monocíclico de hecho se llamaría. Aquí, por ejemplo, tenemos a la T de timina. La timina es la base exclusivamente del ADN. Luego tenemos el uracilo. El uracilo es una base exclusiva del ARN. Luego tenemos a la citosina. Ya la citosina, la adenina y la guanina son bases nitrogenadas que le pertenecen a ambos. Ya son las bases en común. Y justamente, mira, esta base nitrogenada que te puse como ejemplo vendría a ser una purina porque presenta 2 anillos. Mira, un anillo, 2 anillos. Y justamente vendría a ser la adenina. Ahora, este azúcar se une con el grupo fosfato mediante un enlace. ¿Cómo se llama ese enlace? Se le llama enlace fosfoéster. Ahora, por este lado también, este azúcar en el carbono 1 se une ¿con qué? Con la base nitrogenada. ¿Mediante qué enlace se va a unir? Mediante el enlace beta N-glucosídico.
Ya mediante ese enlace se va a unir. Si tú observas, en el carbono número 2 de este azúcar pentosa, no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque el azúcar, tanto del ARN como del ADN, en qué carbono es la única diferencia? En esto de aquí. Por eso te he puesto un cuadradito de color verde. Ya, ahí nada más se diferencia. Lo demás es igualito. ¿Ya? Ahora, por acá, notita muchachos. Nucleótido es la unión de los tres, grupo fosfato, azúcar pentosa y la base nitrogenada. Y también hay un término que debes saber acerca del nucleósido. El nucleósido es la unión del azúcar pentosa más la base nitrogenada. Recuerda que el nucleótido no solamente va a formarte al material genético, los ácidos nucleicos, ellos también tienen funciones. Ya, por ejemplo, tiene una función energética. Nos aportan energías. Dentro de ello tenemos a los trifosfatos. Por ejemplo, el ATP, el famoso adenosin trifosfato. Tenemos el GTP, el guanosin trifosfato. Tenemos al CTP, el citidin trifosfato. Tenemos al UTP, el uridín trifosfato. ¿Ya? Recuerda, todos ellos de que están formados de nucleótidos también. Ahora, también cumplen una función estructural, ¿ya? Porque forman parte de quién? Parte del ARN y parte del ADN. También cumplen función mensajero. Por ejemplo, como el AMPC, el adenosín monofosfato cíclico, el GMPC, el guanosín monofosfato cíclico. También participan como coenzimas en el transporte de electrones, en la respiración celular. Por ejemplo, tienes al NATMAS. Este viene a ser la nicotinamida adenina dinucleótido. Tienes a otro más, el famoso FAT, la flavina adenina dinucleótido. Tipos. ¿Existen tipos de nucleótidos? Sí, existen tipos de nucleótidos. Ya tenemos, por ejemplo, a los ribonucleótidos, como por ejemplo los siguientes, y tenemos también los desoxirribonucleótidos, ¿ya? Y son las siguientes. Ahí están. Y ahí está cada uno con su nombre. Ya recuerda que los nucleótidos cumplen funciones y también existen tipos de nucleótidos. Continuamos por aquí con la diferencia de los materiales genéticos. Por aquí tenemos al ADN. Ahí está, justamente ahí tienes al ADN. Recuerda que el ADN tiene una doble hélice. Ya está, vamos a empezar por aquí. El nucleótido del ADN. ¿Ya? El nucleótido del ADN. Recuerda que el ADN viene a ser un biopolímero formada por desoxirribonucleótidos. Así se llama el nucleótido del ADN. Desoxirribonucleótidos. Ahora, ¿cuál es la estructura de su nucleótido? Tenemos por ahí el azúcar pentosa. Mira, el azúcar del ADN en el carbono 2 que presenta hidrógeno. Ya presenta hidrógeno. Este azúcar con quien se enlaza, se va a enlazar con un grupo fosfato. Ahí está el grupo fosfato. Y por aquí se enlaza con la base nitrogenada. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas purinas del ADN? La guanina y la adenina. Y las pirimidinas, la timina y la citosina. ¿Qué más? Número de cadenas. ¿Cuántas cadenas tiene el ADN? Tiene 2 cadenas.
Cadena se refiere a las hebras. Ahí está, mira, dos hebras presenta. Justamente cuando es dos, a eso se le llama bicatenario. Y es antiparalelo, complementario. Antiparalelo porque mira, va de 5' ¿a qué? A 3'. De 5' a 3', de 3' a 5'. Eso es antiparalelo. Y de una característica complementario. Ahora, por aquí vamos a compararlo con el otro ácido nucleico. ¿Cómo se llama? ARN. Ahí está el ARN. Observa la diferencia. El ADN tiene doble hélice, mientras que el ARN presenta solamente una hebra. ¿Cómo se llama su nucleótido? Nucleótido del ARN. Se llaman los ribonucleótidos. La estructura es la misma, pero observa el carbono 2 del azúcar. En caso del ARN, el azúcar tiene al OH. En caso del ADN, en el carbono 2, el azúcar que presenta hidrógeno. ¿Ya? Ahí tienes las diferencias. Ahora, en el carbono 5 se va a enlazar con el grupo fosfato y en el carbono 1 con la base nitrogenada. La base nitrogenada purina del ARN viene a ser la guanina y la adenina. Y la pirimidina cambia, mira. En caso del ADN, ¿quién es? La timina. Y la citosina. En caso del ARN, el uracilo y la citosina. Ahora, ¿cuántas cadenas tienen? Solamente hay una hebra, una cadena. A eso se le dice monocatenario. Y va de 5' a 3'. Vamos a presentarte por aquí las bases nitrogenadas. Las comunes primero, ya las bases comunes. Tenemos a la adenina, ahí tienes la estructura de la adenina. Por ahí tienes a la guanina, ahí está la estructura de la guanina. Tienes a la citosina, ahí está la estructura de la citosina. ¿Ellos qué son? Son las bases que ambos comparten en común. Ahora, por aquí tenemos la base exclusiva solamente del ADN, llamada timina. Ya, ahí tienes la estructura de la timina. Es exclusiva solamente de ¿quién? Del ADN. Ahora, la relación entre bases nitrogenadas, ADN-ADN, es la siguiente, mira. La citosina, ¿con quién se va a enlazar? Con la guanina. Citosina con la guanina, ¿mediante qué? Mediante tres enlaces. Estos tres que son enlaces puentes de hidrógeno. Y se va a enlazar la adenina con la timina por doble enlace, ¿ya? Doble enlace puentes de hidrógeno. ¿Qué más? Ahí está, mira, justamente te he puesto acá, EPH, enlace puentes de hidrógeno. Ahora vamos con el ARN. ¿Cómo se llama su base nitrogenada exclusiva? Uracilo. Ahí está la estructura del uracilo. Relación de sus bases. La citosina con la guanina se une mediante el triple enlace. Este enlace, ¿cómo se llama? Enlace puentes de hidrógeno. Luego tenemos la unión de la adenina con el uracilo por dos enlaces puentes de hidrógeno. Continuamos por aquí con el ácido desoxirribonucleico. Ya, un momentito, chicos.
Continuemos por aquí. El ácido desoxirribonucleico es lo que significan las siglas ADN. Las funciones que ellas cumplen es almacenar, transmitir la información genética. Las estructuras. Recuerda que el ácido desoxirribonucleico presenta 4 estructuras. Ya tiene, por ejemplo, la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria simplemente viene a ser una cadena lineal ¿de qué? De nucleótidos. Esos nucleótidos están unidos por el enlace fosfodiéster. Ahí tienes una pequeña representación. Ahora, la estructura con una estructura secundaria, ahí hablamos de una doble hélice. Y recuerda que esta doble hélice, ¿quiénes lo propusieron? James Watson y Francis Crick. ¿Ya? Ahí está la doble hélice antiparalela y complementaria respetando la ley de Chargaff. La estructura terciaria. Por aquí tenemos la estructura terciaria. La estructura terciaria es cuando este ADN pasa por un proceso llamado superenrollamiento o la compactación para formar al famoso nucleosoma, ¿ya? Para formar el nucleosoma. Y justamente en este nucleosoma es donde participan las proteínas que mencionamos hace ratitos, ya las famosas histonas. Ya aquí participan las histonas. Cada bolita que tú estás observando vendría a ser histona. ¿Cuántos histonas son? 8 histonas. Por eso se llama octámero. Pero en tipo solamente hay 4. Ya tienes, por ejemplo, a H2A, H2B, H3 y H4. Y uno que ayuda a separar, que viene a ser la histona 1. Ya, la histona 1. Llamada histona 1 o linker del ADN o la histona espaciadora. Ya, esta vendría a ser la estructura terciaria del ADN. En la estructura cuaternaria es cuando ese material genético todavía se compacta aún más. ¿Cuál es la forma más compactada del material genético? Cromosomas. Y justamente tiene que formarse cromosomas para que una célula pueda reproducirse, ¿ya? Para el paso, desarrollo del ciclo celular. ¿Ya? Aquí tienes, por ejemplo, a un cromosoma, ¿ya? Esa vendría a ser las estructuras que presentan el ADN, ¿ya? El ácido desoxirribonucleico. Ahora por aquí vamos a hablar acerca del ácido ribonucleico, ¿ya? El ARN. ¿Dónde lo puedes encontrar? En virus, viroides, seres vivos. Funciones que cumplen ellas es expresar la información genética. Ya también tiene estructuras, sí, pero no presentan 4. Ellos solamente presentan 3. Estructura primaria, ahí lo tienes, es una secuencia lineal de nucleótidos unidos por el enlace fosfodiéster. Ya, ahí tienes, por ejemplo, al virus del ARN, viroides, ya, y una pequeña secuencia lineal de nucleótidos. En la estructura secundaria, ahí hablamos de un ARN plegado. Se va a formar horquillas, bucles. ¿Y cómo se observa ese bucle? De la siguiente manera, mira. En estructura primaria tú tenías una cadena lineal, una secuencia lineal. Luego, ¿qué pasó? Se formaron horquillas, mira. Mira, ahí tienes. Obviamente que aquí van a participar más enlaces. Ejemplo de esto sería el ARNT, el ARN de transferencia. Ahí está. Ejemplos por ahí. La estructura terciaria. La estructura terciaria es la forma tridimensional del ARN. Ya es una forma ya muy, muy compleja. Ahí tienes. Ya, este sería el modelo 2D
y la forma 3D vendría a ser esa imagen que tú estás observando, ¿ya? Ahí tienes las estructuras de los ácidos, en este caso del ácido ribonucleico. Ya presenta tres estructuras: primaria, lineal; secundaria, plegado; y terciaria, una forma tridimensional compleja. Ahora, existen tipos de ARN por ubicación. Tenemos en procariotas, tenemos en eucariotas. Ya ahí tienes algunos ejemplos de esos ARNs. Vamos a describir la de las eucariotas. Mira, tienes por aquí al ARN heteronuclear. Esta se encuentra en el núcleo de las eucariotas. ¿Para qué sirve? Para realizar la transcripción, ¿ya? Y es precursor de quién? Del ARN mensajero. ¿Y quién realiza la transcripción? El ARN mensajero. Ahí está. Esta vendría a ser la secuencia del ADN, de 3' a 5'. ¿Y qué es lo que hace el ARN mensajero? Va a sacarle una copia. Ahí entre el ARN mensajero de 5'. Recuerda que la transcripción siempre ocurre de 5' a 3'. Realiza una copia. Como el ARN no tiene timina, por cambio de timina, ¿quién va a usar? Va a usar al uracilo. ¿Listo? Esa vendría a ser el ARN heteronuclear. Ahora tenemos por aquí al ARN mensajero, ¿ya? Esta va a llevar la información genética ¿hacia dónde? Hacia los ribosomas. Y ahí podemos tocar un punto muy importante acerca del código genético, ¿ya? Recuerda que cada grupito de 3 de ellos vienen a ser codones. El codón que viene a ser el triplete de bases nitrogenadas. Si los codones tienen sentido, ya se van a formar aminoácidos, se van a codificar en aminoácidos, ¿ya? ¿Y cuál es el codón que inicia todas las proteínas? El AUG. El AUG es 3 bases nitrogenadas. Y si a esto lo traduces, ¿en qué aminoácido se convierte? En una metionina. ¿Y cuántos codones hay? 64. ¿Ya? 64. ¿Y qué pasa con los codones que no tienen sentido? Ahí se rompe esa secuencia o hay un stop. Por ejemplo, si las secuencias son estas tres: el UAA, que viene a ser el ocre, el ámbar, el ópalo. Ya ellos son codones sin sentido. Si los codones presentan sentido, se forman aminoácidos. Posteriormente, proteínas. ¿Qué más tenemos por aquí? El ARN de transferencia. El ARNT, ¿qué es lo que trae? Trae al complemento de los codones, trae al anticodón, ya trae el anticodón. Tenemos por aquí el ARN ribosomal. Ya esta se encuentra ¿dónde? En los ribosomas. Luego tenemos también por aquí el ARN pequeño nuclear. ¿Ya? Y por aquí un resumen de los ácidos nucleicos. El ADN, ¿cómo se llama? Ácido desoxirribonucleico. El ARN, ácido ribonucleico. Azúcar del ADN, desoxirribosa. Azúcar del ARN, ribosa. Sus bases nitrogenadas. Recuerda que la adenina se une con la timina con doble enlace puentes de hidrógeno. La guanina con la citosina por 3 enlaces puentes de hidrógeno. En el ARN tienes a la adenina, el uracilo, la guanina y la citosina. Número de cadenas: ADN presenta 2, por eso se llama bicatenaria. El ARN presenta 1, por eso se llama monocatenaria. Estructura doble hélice y la estructura puede ser
lineal, en forma de trébol, en forma globular. Función del ADN era almacenar la información genética y el ARN lo expresaba por un proceso llamado la traducción. Y todo eso ocurre por este proceso. Dogma central de la biología molecular. Pero hablar de la dogma es hablar de una clase completa, ¿no? Así que lo vamos a dejar por ahí. Ahora sí, saca tu librito, vamos a responder las preguntas. La pregunta uno te habla acerca o te dice lo siguiente. En el organismo existen diversos grupos de biomoléculas que cumplen funciones específicas. Sin embargo, hay un grupo que destaca por su gran versatilidad funcional, ya que participa en la defensa del organismo, en el transporte de sustancias, la formación de estructuras, además de presentar actividad catalítica y hormonal. Estas biomoléculas son, coméntame, ¿qué marcaste ahí? En la pregunta uno, jóvenes, ¿se escucha? Sí, ¿no? ¿Qué marcaron? ¿Qué marcaron? ¿Cuáles son las biomoléculas que tienen muchas funciones? Vendrían a ser las proteínas, ¿ya? Las proteínas. Pregunta 2. Los aminoácidos que forman parte de las proteínas son 20, a pesar de que en la naturaleza existen más. Estos se unen entre sí mediante enlaces. ¿Qué tipo de enlace existe entre dos aminoácidos? Peptídicos, para formar cadenas polipeptídicas y se diferencian entre sí por, ¿qué marcarías? ¿Por el radical o cadena lateral? Claro, sería la cadena lateral. Clave la B. Siguiente. Las inmunoglobulinas producidas por los linfocitos B son un ejemplo de estructura proteica que reconoce y se une a moléculas ajenas al organismo señalándolas para que sean destruidas por los linfocitos T. Respecto a las inmunoglobulinas, señala la respuesta correcta. Recuerda, sinónimo de las inmunoglobulinas, ¿qué es? Anticuerpos. Anticuerpos que son proteínas de defensa. Si son proteínas de defensa, ellos te protegen, ¿sí o no? Claro, entonces cumplen una función protectora. Siguiente, 4. 4 tiene respecto a las proteínas, identifica si es verdadero o falso. Las enzimas no se desnaturalizan. Las enzimas que son proteínas y las proteínas sí se desnaturalizan. Falso. Siguiente. La queratina está presente en el cartílago y tendones. Falso. Eso vendría a ser el colágeno. La 3, proteínas de reserva son albúmina y caseína, correcto. La insulina es una enzima que regula la glucosa en la sangre. La insulina es una enzima, no. La insulina viene a ser una hormona. ¿Sus unidades básicas se denominan aminoácidos? Sí. ¿Cuál es tu clave? La D. Siguiente pregunta. Te dice que Manuel fue vacunado. ¿Qué tipo de proteína se sintetizará en su cuerpo de Manuel? ¿Para qué te vacunas? Para que te puedas defender ante patógenos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de proteína sería? Proteínas defensivas. Siguiente, la 6. Te hablan acerca de una bióloga que extrae material genético de un caracol y en el conteo obtiene 12% de timina. ¿Aquí qué vas a aplicar? Ley de Chargaff, ¿sí o no? Si aplicas ley de Chargaff, la timina, ¿con quién se complementaba? Con la adenina. Si tienes
Exacto, si tienes 12% de timina, la adenina, ¿cuánto por ciento también será? 12%. Si sumas la adenina más la timina, ¿cuánto sería? 12 más 12, 24. ¿Cuánto falta para el 100%? ¿Cuánto falta, muchachos? Sí están ahí, ¿no? 76. Ahora, 76 sería la suma de ¿qué? La suma de la citosina y la guanina. ¿Qué le vas a hacer a esa cantidad? Le divides entre 2, nada más. ¿Cuánto te saldría? Por ahí lo respondieron correctamente, sería 38. Así es. Ahora, en la 7 vendría a ser clave D porque te hablan acerca de mecanismos hereditarios y eso es ácidos nucleicos. La 8, la 8 te hablan durante el estudio de los ácidos nucleicos. En la 4, eh, ahorita regresamos por ahí, ¿ya? Ahorita regresamos por ahí. Ya, en la 8 vendría a ser la C. Ya, la C. 8C, 8C. Ok, 4 de, dice por ahí tus compañeros. Gracias por el apoyo. 9. Te hablan acerca del ARN. ¿Cuál es lo correcto para el ARN? ¿Cómo se llama el azúcar? Ribosa, fosfato. ¿Y cuál es su base nitrogenada exclusivo del ARN? El uracilo. Por lo tanto, ¿cuál sería tu clave? Avión. Avión. La 10. De una muestra del gallito de las rocas. Ok, esto también es igual, ¿no? Igualito. La adenina, ¿con quién se complementa? Con la timina. Si la adenina vale 17%, ¿cuánto vale la timina? 17%. Complementa ahí. Ya, 17%. Si tú sumas la adenina más la timina, ¿cuánto sería? 34. Ahora, a 34, ¿cuánto le falta para el 100%? 66. Entonces, la suma de la guanina más la citosina, ¿cuánto es? 66. Eso significa que cada uno, ¿cuánto vale? La mitad. 33 y 33. Ya complementa por ahí. Guanina 33%, citosina 33% y la timina 17%. Ahora, por lo tanto, ¿cuál sería tu respuesta? La A. Sería la A. Por ahí márcalo. Bien, chicos, llegamos al punto final de esta clase. Muchas gracias con cada uno de ustedes y que tengan muy buenas tardes. Gracias, joven.